como todas las clases que estamos teniendo, el final, ¿ya? Bueno, a ver chicos, estos dos temas son algo pesados, sobre todo el segundo, que lo vamos a ver, es un tema un poquito complicado a veces de manejar para el ámbito quirúrgico, pero tenemos que tener la idea básica, ¿ya? Pues mira, estos dos temas ya lo han visto seguramente en algún otro pasaje de sus anteriores cursos, en semestres anteriores, y creo que también algunos de ustedes está llevando nutrición, ¿no? No tengo ese dato claro, pero creo que sí, ¿no? Entonces son temas importantes que tenemos que manejar. Este primer tema de nutrición en paciente quirúrgico es un tema pues hasta controversial en algunos casos, ¿no? A ver, el manejo de nutrición de un paciente ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces es diferente el manejo actual al manejo que tenías de un paciente postoperado de hace 10 años o de hace 50 años, ¿no? Es diferente. El pensamiento y la idea pues ha cambiado. Hay algunos, obviamente, colegas que no están tan de acuerdo con el manejo rápido que se tiene que hacer y el manejo de recuperación acelerada, ¿no? Que tienes que tener en general en todos los pacientes de cirugía, ¿no? Porque antes el pensamiento, para que ustedes más o menos tengan una idea clara, era de operabas un paciente, ¿no? Lo dejabas pues echado, postrado en cama pues 1, 2 días, ¿no? Dice, no puedes moverte, no tienes que moverte porque si no tu herida se va a abrir o va a pasar algún problema, la cirugía va a estar mal, no puedes comer, les decía, no puedes comer 2 días, 3 días en NPO los dejaban los pacientes en el postoperatorio, ¿no? Entonces, tienes que pensar diferente, ¿no? O sea, ese pensamiento ya no era así, ya no sirve ese pensamiento, ¿no? O sea, la idea general de tener mucho tiempo echado a un paciente, de que no pueda comer, ya no va. Ahora, hay excepciones, obviamente no todo es una regla al 100%. Ya cada cirugía que nosotros tengamos va a tener una indicación diferente en el ámbito de nutrición. Entonces, tener un buen manejo quirúrgico y un buen desarrollo, un buen desempeño nutricional, pues significa un éxito para el paciente. Como les decía, cuando tú vas a dar de alta a un paciente, en general, quirúrgico, ¿no? Estamos en cirugía, ¿no? Un paciente que tenga, ¿ya? Bajo dolor o casi nada de dolor, ¿ya? Que esté ambulando, que esté comiendo y probablemente que pueda ya empezar a hacer deposiciones, ¿no? En general, los 3 primeros ya son importantes para que un paciente pueda tener criterios de alta, ¿no? Entonces, ese concepto hay que tenerlo, y para eso es, obviamente, el manejo de recuperación rápido. Un paciente, mientras más rápido se vaya del hospital, es muchísimo mejor para él y para todo el personal. Hay cirugías que tienes que hacer eso, ¿no? Cirugías ambulatorias, incluso hay centros y hospitales en los cuales se hacen cirugías mayores ambulatorias. Uno, para descongestionar el tema de camas, para descongestionar el trabajo asistencial, para que el paciente no tenga una posibilidad de algún contagio intrahospitalario y obviamente a casi nadie pues, le va a gustar que se quede pues mucho tiempo en un hospital, ¿no? Por todo lo que abarca, ¿no? El estrés y el ambiente, no es cómodo estar en un hospital, ¿no? Entonces, todo eso abarca también el tema de nutrición en un paciente quirúrgico, ¿ya? Ok, entonces, esa primera parte estamos teniendo como idea. Entonces, hay 3 preguntas que se hacen los pacientes, que se hace el personal médico, que se hace el entorno laboral de un paciente postoperado, ¿no? Dice, ¿por qué es necesario el soporte nutricional en un paciente quirúrgico? O sea, ¿por qué? Porque el paciente, obviamente, el alimento es la base de energía de un paciente. Cuando un paciente, hemos dicho, se opera, pues tiene un estrés quirúrgico, ¿no? Hay más gasto de nutrientes, hay más gasto de energía, entonces el paciente necesita recuperar eso. Por eso que no podemos dejar a un paciente mucho tiempo sin alimentación, exceptuando, como vuelvo a decir, casos ya mucho más puntuales. Ahora, ¿cuándo alimentar a un postoperado? Eso igual, ¿no? Eso va a variar de acuerdo al tipo de cirugía que tú vas a realizar y, bueno, de acuerdo a la escuela del cirujano que también puedas manejar, ¿ya?
Entonces, a grandes rasgos, si tú vas a hacer una cirugía que no vas a manejar intestino, no vas a tocar el tránsito intestinal, no tienes por qué dejar de alimentar a tu paciente, ¿no? A no ser que esté pues con un vómito constante, que intolerancia por la medicación y demás. Entonces, ahí sí, pues hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Si no, en general, no habría por qué no darle alimento a un paciente que no estás manejando el tránsito intestinal. Y ahora, ¿todas las dietas pueden ser toleradas? No, obviamente no, eso también es independiente, aparte del tema de intolerancias a medicación, intolerancias a lactosa, por ejemplo, intolerancias al gluten o demás cosas que ustedes se pueden imaginar, pues hay que ver que algunas dietas un paciente la puede tolerar de manera correcta. Es como decir, hay medicamentos que algunos pacientes consumían de manera normal, ¿no? Y después de un tiempo ya les cae mal. O la dieta lo mismo, ¿no? Tienes a un paciente que consumía de manera normal, por ejemplo, algunos vegetales o algunas frutas. Se opera y de repente les cuesta un poquito retomar la misma alimentación, ¿ya? Entonces, la dieta misma no va a ser tolerada o pueden ser toleradas correctamente en todos los pacientes. Esta cirugía que nosotros vamos a realizar, obviamente hemos dicho, hay una serie de cambios inflamatorios, metabólicos, es un estrés que pasa en el paciente en el ámbito quirúrgico, ¿no? Entonces, todos los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, idealmente tendrían que pasar una evaluación nutricional, al menos sencilla, no tan amplia ni complicada para poder tener idea de estos pacientes. Pues unos pacientes que van a tener alteración del estado nutricional, obviamente, dependiendo de la patología que vas a tener, dependiendo del tiempo de ayuno que vas a tener y las posibles complicaciones que puede haber en un postoperatorio de los pacientes que tengan alteración nutricional. Entonces, estos pacientes que van a tener más riesgo de malnutrición o desnutrición pueden tener complicaciones infecciosas, cardiopulmonares, respiratorias, y todo esto obviamente va de la mano con más mortalidad, más estancia hospitalaria prolongada y demás cosas. Si un paciente no está bien nutrido, no va a querer moverse, no va a querer respirar, puede tener infecciones a repetición también, ¿no es cierto? Entonces, todo eso no conviene pues, a un paciente postoperado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Es importante que todo tratamiento que tengamos en nuestros pacientes sea un manejo individualizado, ¿no? Entonces, la situación nutricional de estos pacientes con el estrés quirúrgico va a tener o va a ser un condicionante de una mala evaluación posterior. Entonces, igual, por ejemplo, si tú tienes un paciente pues que tiene un tumor de colon, digamos, ¿ya? Un tumor de colon que está haciendo una obstrucción intestinal, entonces tienes que ver con cuánto de reserva nutricional puede tener o en qué grado de estado nutricional puede tener este paciente, porque de por sí la misma patología de fondo ya tiene una morbilidad, claro, ¿no? Pues si el paciente está desnutrido, ya tiene proteínas bajas y demás, pues ya la morbilidad aumenta y la evolución probablemente también no sea la correcta. Entonces, desnutrición tú vas a tener los dos extremos, pacientes muy delgados, ¿no? Pacientes flaquecidos, si quieres, o pacientes también obesos. Los obesos también son malnutridos, son desnutridos los pacientes, no comen bien. Entonces, una desnutrición más se da obviamente en pacientes que tienen cirugías del tejido gastrointestinal, más en cirugías del tracto intestinal alto. Entonces, todas las cirugías del tracto intestinal alto, esófago, estómago, duodeno, por ejemplo, hasta ahí, entonces pueden ser más difíciles de manejar en un paciente malnutrido. Tienes una fístula duodenal en un paciente malnutrido, pues probablemente esa fístula nunca va a cerrar o va a demorar muchísimo en cerrar. Entonces, es más complicado. También más difícil en casos oncológicos. Estos pacientes tienen más predisposición a infecciones, curación deficiente de heridas, las úlceras del decúbito porque el paciente no camina, están postrados, echados, y el sobrecrecimiento bacteriano, una sepsis sobreagregada. Tenemos que hacer una evaluación nutricional pues, rápida en los pacientes. Y la forma más sencilla de hacer es esto, ¿no? Con las tablitas que tenemos, ¿no? Del índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Entonces, esta clasificación para ver el tema de desnutrición o de obesidad está dada, obviamente, por la OMS, está aceptada, todos lo manejan.
y es algo sencillo, ¿no? Entonces, el peso ideal, sabemos que un paciente tiene que tener, ¿no? Más o menos entre 18.6 a 24.9 de IMC. Si es para abajo, ya hay el tema de bajo peso, desnutrición. Para arriba es lo contrario, ¿no? Entre 25 y 29.9 sobrepeso, entre 30 y 34.9 obesidad grado 1, 35 a 39.9 obesidad grado 2, más de 40 obesidad grado 3, una obesidad mórbida, y actualmente se habla de más de 50 de IMC, una superobesidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo del soporte nutricional perioperatorio? O sea, hay que tener un balance negativo proteico, evitar la desnutrición, tener una correcta reserva energética, ver que la masa muscular que tenga nuestro paciente pues, se mantenga en el transcurso operatorio, ¿ya? La función inmune y la recuperación postoperatoria, también para evitar y disminuir el estrés que produce cada cirugía que tenemos. Entonces, hay muchas formas de conseguir todo esto. Tenemos el protocolo ERAS, el protocolo Fast Track, recomendaciones de la Sociedad de Anestesia Americana. ¿Ya? Entonces, todo esto son manejos de protocolo de recuperación rápida. ¿Cómo está incluido esto? Incluso el tema de anestesio es más controversial. Oye, como les decía, a veces el paciente te dice que tienes que estar en ayuno pues, más horas, pero para nosotros en cirugía tienes que tener un ayuno más corto. ¿Ya? Entonces, todos estos tres protocolos y programas, por ejemplo, te van a hablar de preparación, medicación postquirúrgica, un balance hídrico correcto, casi neutro, analgesia y técnicas de anestesia, a tener un buen soporte nutricional y la movilización rápida. Esos son los pilares. Este protocolo ERAS es el que más nosotros lo manejamos en el ámbito de cirugía, ¿ya? Que tenemos que manejarlo porque eso es lo actual, ¿ya? Entonces hay incluso muchas guías, hay artículos nuevos de manejos de este protocolo ERAS. Entonces, ¿de qué te hablan? ¿No? Te hablan de 8 puntos importantes. Rápidamente, de una educación al paciente y quién lo está manejando al paciente. O sea, indicarle, educarle qué es lo que tiene que tener. La no preparación intestinal, eso es algo muy controversial, ¿no? En la formación que yo tuve, por ejemplo, pues siempre nos hacían preparar el intestino y el colon en cirugías, pues, que probablemente iba a haber gran contaminación, restituciones de tránsito intestinal y demás. Luego, el uso conservador de sondas también, mientras menos sondas, menos drenajes uses, es más rápido para el paciente, porque si tú dejas drenajes mucho tiempo, pues obviamente el paciente se queda más tiempo hospitalizado. Ahora, hay que dejar lo que sea necesario, obviamente, pero acá el protocolo ERAS te habla de eso. Supuestamente habla de que de restricción de líquidos transquirúrgicos, obviamente para la sobrecarga de volumen, la carga de carbohidratos 2 horas previos a la cirugía, eso dice, ¿no? Que un paciente puede tomar líquidos azucarados 2 horas antes de una intervención quirúrgica, la alimentación oral precoz también que estamos quedando, deambulación temprana postoperatoria para nuestros pacientes, hay que mover a nuestros pacientes, no pueden estar mucho tiempo echados los pacientes, y el egreso temprano, ¿no? Lo que le decíamos, cirugía ambulatoria prácticamente. Entonces, el protocolo Fast Track es un protocolo de rehabilitación multimodal, ¿no? Que va a tener un fin de que el paciente se involucre también en su tratamiento, porque se le hace un consentimiento al paciente, ¿no? Este tipo de paciente le dice, ya sabes qué, vamos a hacer este manejo contigo, tienes que ayudarnos. Si el paciente acepta, pues excelente. Entonces, ¿qué significa? Suministrar nutrición rápida, evitando el ayuno previo a la cirugía, ¿no? Estandarizar un tipo de anestesia, monitorizar fluidos. Acá es básica una anestesia regional. O sea, para hacer este tipo de protocolos de recuperación rápida, tiene que ser una anestesia regional, para que el paciente empiece a movilizar después rápidamente, esté despierto, consciente y demás. Una anestesia general se podría, pero a veces, ¿qué pasa si tienes una intubación prolongada, una cirugía muy larga y el paciente no va a despertar de manera correcta y demás? Pues, usar cirugía mínimamente invasiva, o sea, el tema de cirugía laparoscópica está ahí a la cabeza, pues obviamente, ¿no? Cirugías con mínimas incisiones, cirugía y demás. Promover la movilización precoz, ¿ya? Entonces, igualito, el paciente tiene que caminar, ¿no? Entonces, tiene que movilizarse rápidamente, no puede estar mucho tiempo echado. A eso se tiene que manejar, obviamente, el tema del dolor, el tema de náuseas y también, o sea, hay que usar la medicación que tengamos que usar. Los 3 pilares de este protocolo son nutrición adecuada, control del dolor y movilización temprana, estamos de acuerdo. Entonces, la combinación de esto va a hacer que se reduzca el estrés, la disfunción orgánica postquirúrgica de estos pacientes. Se va a cortar por consecuencia el tiempo para la recuperación de estos pacientes.
Entonces, si tú alimentas, por ejemplo, paciente que ha operado, quieres algo frecuente, que es una colela, por ejemplo, una apendicitis, una apendidad no complicada, entonces le das pues la dieta rápido, ¿no? A las 4 o 6 horas ya le das dieta líquida y si tolera bien, al día siguiente es ideal. No tiene ningún motivo o sentido que se quede el paciente más tiempo. Control del dolor, usar 2 analgésicos si fuese necesario. La cirugía laparoscópica estamos diciendo que no hay incisiones grandes, el manejo del dolor es mínimo, la infiltración de puertos, como el caso, como nosotros lo hacemos, también nos ayuda mucho al manejo del dolor, ¿ya? Y el paciente pues, puede estar mucho más tranquilo. La movilización igual, ¿no? Ni bien paciente baje de recto a piso, tiene que movilizarse, caminar, ir al baño. Hay que evitar los largos periodos de ayuno, como les comentaba, el protocolo te habla de 2 horas de líquidos antes de la cirugía y de sólidos hasta 6 horas antes de la cirugía. Los anestesiólogos a veces no están de acuerdo con esto, decir, no, un paciente tiene que estar mínimamente unas 4 horas sin líquidos y de sólidos 6 a 8 horas, un poquito más lo prolongan según el manejo. Y hay que hacer un soporte nutricional las primeras 24 horas postoperatorias, sí o sí. El paciente no puede dejar de comer o recibir una nutrición rápida en este tipo de pacientes. Entonces, todo esto, que es un estrés, el movilizar rápido al paciente, que pueda comer rápido, que deambule rápido, va a mejorar la resistencia a la insulina, se va a disminuir una posible deshidratación en el postoperatorio, recuperación más rápida del paciente, y el estrés quirúrgico va a disminuir. Pero hay 2 problemas. En general, un paciente en el postoperatorio puede reaccionar como cualquiera de estas 2 imágenes, ¿no? Hay pacientes que en el postoperatorio están mucho tiempo echados, entonces dicen, no, yo no me voy a levantar, estoy en cama, no tengo dolor, tengo fastidio, entonces no quieren colaborar, no quieren comer. O el otro, que hay mucha ansiedad, mucha necesidad y quieres comer y comer todo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, un paciente que tú vas a realizar una cirugía electiva, ¿ya? Entonces, imaginémonos que hoy día se opera un paciente una restitución de tránsito. Entonces, a ver, el paciente no ha comido desde el día anterior. Si le han hecho limpieza de intestino, peor, muchas más horas. En la cirugía no hay consumo de alimentos, en el postoperatorio tampoco, y está 2 días más probablemente sin consumir alimentos. O sea, son casi como 2 o 3 días que un paciente no podría ingerir alimentos. Hay necesidad, pues no es lo normal, hay hambre y demás cosas, ¿ya? Entonces, eso es lo normal en un paciente que se va a realizar una cirugía, pues que tiene necesidad y ganas de comer, ¿ya? Ok, hay dos casos en los cuales vamos a evitar o tener un poquito de cuidado en el manejo de nutrición rápida. En pancreatitis, ponemos interrogante, y en resecciones intestinales también interrogante. En pancreatitis, que es un tema muy amplio que lo vamos a ver al final ya prácticamente del curso, pero hay una evolución, una evaluación y cambios drásticos, ¿no? En el tema de manejo de pancreatitis. Antes tú hacías un diagnóstico de pancreatitis y, como le decía al paciente, lo dejabas 3, 4, 5 días sin comer. Ahora no. Si el paciente diagnosticas pancreatitis, ves que el paciente puede tolerar bien, lo dejas en NP un día, al día siguiente le puedes empezar líquidos, dependiendo del grado de severidad de pancreatitis. Lo vamos a ver más adelante. Y resecciones intestinales, pues obviamente si tienes una resección muy amplia, con una anastomosis, pues digamos con un poco de riesgo, que está muy cerca al ángulo de Treitz, entonces hay que tener cuidado. No vas a darle de alimentación probablemente un par de días por cuidar esa anastomosis. Si tú vas a hacer una ostomía, una ileostomía, una colostomía, no habría ningún problema. O sea, el paciente va a comer y hasta que llegue hasta esa parte, pues si vamos a ver que va a salir hacia el exterior porque tienes una ostomía, una boca, ¿no? No va a pasar nada tampoco. En el preoperatorio, entonces, hay objetivos, ¿no? Obviamente estamos diciendo mejorar la nutrición, disminuir la morbilidad, prevenir la desnutrición, prevenir la depresión de estados hipercatabólicos. Puede ser costoso el manejo de nutrición. Hay hospitales y centros clínicos que tienen muy buen centro de unidad de nutrición. El hospital ha abierto una unidad de USNA, ¿no? Lo que se llama USNA, unidad de soporte nutricional, prácticamente a veces es ambulatorio. Hace unos 3 años, creo, si no me equivoco. Entonces se fabrica la misma nutrición ahí, ¿no? Hay un buen equipo de nutricionistas para el manejo de nutrición enteral, nutrición parenteral.
Pero estos pacientes van a beneficiarse de un soporte nutricional, los pacientes que son, obviamente tienen muchos riesgos, los que estamos hablando, ancianos, pacientes oncológicos, pacientes desnutridos, y hay que ver si la cirugía va a ser programada, una cirugía de emergencia, de acuerdo al estado que tenga el paciente. Y en el postoperatorio, ¿qué cosa? Hay que aplicar los protocolos, obviamente, de ingesta oral rápido. Estamos volviendo a decir, si mientras más rápido el paciente consuma alimentos de manera, pues, natural, vía oral, que no sea de manera artificial, también va a ser mucho. Estos pacientes van a tener menos posibilidad de desarrollar complicaciones postoperatorias. Ahora, el tema de nutrición artificial, ¿qué significa? ¿Cuándo tienes que dar al paciente nutrición artificial? O sea, agregar algo más de la dieta normal que tú le estás dando a tus pacientes. Eso significa, si la ingesta oral está contraindicada por más de 7 días, si por algún motivo el paciente no puede comer por 7 días, hay que darle nutrición artificial. O la ingesta oral va a ser menos del 60% del aporte por más de 10 días. De todo lo que tú le estás indicando a un paciente que está mucho tiempo hospitalizado y no consume o no llega a pasar el 50% del requerimiento, probablemente va a necesitar un tipo de nutrición artificial, soporte artificial. Ahora, ¿qué pacientes o qué cirugías te van a dar más riesgo de malnutrición? Acá tenemos un cuadro de 4 episodios o de 4 escenarios diferentes. El primero, un aparato digestivo anatómico y funcionalmente intacto, o sea, la anatomía y la fisiología del tránsito intestinal están normal. Pero hay alteraciones mecánicas en la deglución, por ejemplo, ¿no? Lesiones traumáticas de cabeza y cuello, cirugías maxilofaciales, estenosis de esófago parcial, también te puede dar problemas. Ahora, procesos patológicos específicos con ingesta imposible o insuficiente. El paciente no puede, no tiene una necesidad clara para poder manejar una ingesta clara. Grandes quemados, politraumatizados, pacientes con tumores importantes, cáncer extradigestivo y demás. Otra, aparato digestivo anatómicamente alterado, ¿no? O sea, hay algo que no es normal en la anatomía clásica del paciente y la función está normal. Eso sí, la fisiología está normal. Como que con recesiones intestinales parciales, no grandes, las fístulas de intestino delgado, ¿no? Y algunos postoperatorios de cirugía alta, esófago, estómago, páncreas. Y otros casos como pacientes con el aparato digestivo intacto, pero la función está alterada. Hay pacientes que ven bastante en gasto, ¿no? Han visto síndromes de mala absorción, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas y demás. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes, de acuerdo al tipo que vamos a ver. La valoración nutricional de un paciente desnutrido, hay que hacer una valoración de la ingesta dietética, el examen físico, la valoración antropométrica y los datos del laboratorio. Entonces, en la ingesta dietética tenemos que ver cuánto un paciente va a consumir en 24 horas, ¿no? Entonces, va a hacer una entrevista para ver más o menos cómo era un régimen alimentario de los pacientes, qué consumía, qué bebidas comía en las últimas 24 horas sobre todo. En el examen físico tenemos que ver el tema de lo que es el estado general del paciente, la fuerza muscular que pueda tener, si tiene signos de deshidratación, la turgencia de la piel, ver el estado muscular que pueda tener, si tiene acúmulo de líquidos o no y demás. En la valoración antropométrica hay que ver la edad del paciente, obviamente, es diferente, un paciente anciano, un paciente mucho más joven en estado nutricional, el peso, la talla, el IMC, si tiene el porcentaje de peso perdido postoperatorio, ver la composición corporal en general. Y los datos de laboratorio, lo importante es ver si tiene anemia o no el paciente, ¿ya? Y ver el estado nutricional con la albúmina y la transferrina, que son los dos marcadores de laboratorio importantes para nosotros, y el colesterol para el otro extremo. Entonces, los nutricionistas tienen este aparatito, que ustedes lo pueden buscar, es un aparato interesante, que es la impedancia tetrapolar nutricional, el cual te habla, ¿no?, de marcadores nutricionales, ¿no? Te habla de cuánto de grasa magra tienes, cuánto de porcentaje muscular tienes y demás, dependiendo del tipo de cirugía que tú puedes hacer, ver cuánto podrías perder, cuánto tienes que recuperar y demás. Entonces es interesante.
El reparto de nutrientes, eso ustedes lo saben, básicamente no hay mucha variación, es el porcentaje de 20, 30, 50 en proteínas, lípidos y carbohidratos. Ya hay que manejar más o menos una glucosa estándar entre 100 a 150. Si es un paciente diabético, como casos especiales hay que ver también. En nutrición parenteral podemos usar dextrosa al 5 al 10%. En nutrición enteral se usa azúcares más complejos. El tema de proteínas también va a variar. Cuando manejamos un paciente en UCI, en cuidados intensivos, hay que darle un poquito más de proteínas. Normalmente el estado de proteínas es 1.2, 1.5 gramos por kilo día, ¿no? Si vas a hacer glucosa, ver el volumen de infusión de glucosa. En nutrición parenteral se usan aminoácidos estándares y en nutrición enteral proteínas intactas. En cuanto a los lípidos, es entre 0.7 a 1.5 gramos kilo día, excepto en pacientes que tienen hiperlipidemia, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. La nutrición en general tiene que ser individualizada. Entonces, tú puedes mandar a todo tu pabellón, pues tienes de 30 pacientes, 30 camas disponibles, una dieta igual, no le puedes dar una dieta a todos los pacientes de manera similar, no tiene que ser estandarizada e individualizada. Entonces, esta nutrición artificial, ¿no? Entonces vemos, pueden ser de dos tipos. La primera es la mejor, obviamente, utilizada porque tiene menos posibilidad de complicaciones, más fácil. Es la nutrición enteral, es menos costosa y menos complicaciones infecciosas porque es algo casi normal en la ingesta que podemos manejar en algunos casos. ¿Cuándo está indicado este tipo de nutrición enteral? En pacientes con deterioro neurológico permanente, no van a poder consumir, pues obviamente no pueden comer de manera normal, la vía oral no está, digamos, acostumbrada en este tipo de pacientes, que hay una disfunción bucofaringea importante, ¿no? Imagínense tumores cervicales importantes, compresiones extrínsecas de la vía digestiva alta, síndrome de intestino corto. Esto es más entre sí, ¿no? Inicialmente podemos dar nutrición enteral a un síndrome de intestino corto hasta que tengamos ya, digamos, la formulación y tengamos todo el material para una nutrición parenteral, que es el tratamiento estándar para un intestino corto. Trasplante de médula ósea, traumatismos mayor, politraumatizados, gran quemado, hay muchos más, ¿no? Este soporte enteral hay que iniciar 5 o 7 días antes de la cirugía si tú vas a una cirugía programada. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, un paciente que vas a entrar en una cirugía grande, una resección de tumor de cabeza y páncreas, tienes que alimentarlo precozmente. Tus pacientes no vas a entrar por emergencia, son pacientes que son crónicos, enfermedad crónica larga, entonces te da tiempo para poder preparar a estos pacientes. Cuando tenemos que hacer esto, cuando no hay ingesta oral o no se va a cubrir los requerimientos que tengamos este tipo de pacientes. Esta nutrición enteral, ¿no? Se puede administrar por sonda cuando no se puede iniciar la vía oral de manera normal. Cualquier cosa que imagínense que no pueda abrir la boca, deglutir de manera normal y demás. Malnutridos, traumas severos y demás complicaciones. El uso de fórmulas va a ser muy variado, hay que ver si vas a hacer una nutrición enteral, dependiendo del tipo de lesión que tengas en este tipo de pacientes, si tienen ostomía, si tienen un trauma severo y demás. Entonces, hay muchos tipos de sustratos, ¿no? En el tema de nutrición, ¿no? Pero básicamente los más importantes para una condición clara de buena nutrición, tengan glutamina, arginina, ácido omega 3, ¿ya? Y los nucleótidos. Entonces, esta es una situación de estrés, ¿no? Hemos dicho. Entonces, todo esto va a regular las funciones gastrointestinales, el sistema inmune, la parte hormonal. La glutamina, por ejemplo, básicamente nos va a ayudar a la mejora de la respuesta de los linfocitos T, va a mejorar la mucosa intestinal y va a disminuir la posibilidad de infecciones. La arginina incrementa la respuesta de los linfocitos B, incrementa la secreción de insulina, los ácidos grasos también va a mejorar la función de los neutrófilos y va a aumentar el porcentaje de linfocitos T. Los nucleótidos va a promover la síntesis de DNA, RNA y va a mejorar la actividad de los macrófagos. Entonces, los 4 pilares importantes en lo que es nutrición. ¿Ya? Estamos repitiendo básicamente, ver el tema de omega 3, hay varias presentaciones, hay en jarabes, hay en cápsulas, ustedes pueden, ¿no? Nos ayuda mucho la parte hepática y metabólica, pacientes que van a hacerse cirugías programadas, nosotros le damos omega 3 1 o 2 veces al día antes de la cirugía para el buen metabolismo hepático, ¿ya? Estos efectos se va a ver más en pacientes severos, con traumas complicados, en cirugías grandes, que son pacientes desnutridos previos
al acto operatorio que tú ves que ya tienen un problema de nutrición, se les puede dar preoperatoriamente, ¿no? Entonces, en general, también la glutamina, hemos dicho, los nucleótidos, la arginina y el omega 3 son importantísimos para nosotros. Las dosis son dosis bajas normalmente, ¿no? De 0.2, 0.5 gramos kilo día, 5 a 10 días, y contraindicado la glutamina en pacientes con ácidos metabólicos y insuficiencia hepática severa. Las fórmulas entéricas, o sea, lo que tú le vas a dar a tu paciente puede ser muy variado. Hay fórmulas que esto lo manejan mucho las licenciadas, nosotros no vemos tanto esto, nosotros le damos la orden y la formulación las hacen ellos, ¿no? Los licenciados, porque tú vas a manejar mucho tipo de fórmulas. Hay fórmulas para pacientes específicos, para pacientes renales, para pacientes cardiópatas, pacientes hepatópatas, pacientes trasplantados y demás. Entonces, son fórmulas muy específicas para el tipo de pacientes. Por ejemplo, las isotónicas vas a tener una densidad calórica de 1 kilocaloría por ml, ¿no? Más o menos de acuerdo con un volumen de entre 1.800 ml de necesidad que tú tienes en un paciente estándar, ¿ya? Por ejemplo, pacientes isotónicas con fibra, igualito pacientes que van a retrasar el tránsito intestinal y disminuyen. Cuando tienes pacientes, por ejemplo, con fístulas intestinales, fístulas, digamos, estercoráceas, una fístula pendicular, una fístula cecal, tienes que darle pues una dieta de absorción alta, sin fibra, sin residuos, no dar mucho vegetal, no dar mucha fruta, ¿ya? Otro tipo de fórmulas que van a mejorar la inmunidad, que tienen mucha glutamina, muchos ácidos de cadena ramificada, mucho omega 3, muchos nucleótidos, fórmulas con alto contenido calórico, o sea, que vas a dar una dieta hiperproteica, hipercalórica, igualito, puedes darle el mismo volumen, pero con mayor cantidad de requerimiento y de porcentaje. Hay fórmulas con alto contenido de proteínas, estamos diciendo, ¿no? Hiperproteica, pacientes que necesitan mayor cantidad de nutrición. Las fórmulas elementales, igual fórmulas para insuficiencia renal, va a haber menos volumen de líquidos, menos concentración de potasio, fósforo y magnesio, igual, obviamente. Las fórmulas para la insuficiencia pulmonar, igual. Las fórmulas para insuficiencia hepática, ¿no? Hay que usar aminoácidos de cadena ramificada. Ahora, las opciones para usar este tipo de alimentación en estos pacientes, o sea, para alimentar, hacer tipo de alimentación entérica, tienes varias opciones. Pero las principales, ¿cuáles son? Usar una sonda nasogástrica, usar una sonda nasoyeyunal, hacer una gastrostomía endoscópica percutánea, hacer una gastrostomía quirúrgica o una gastrostomía por fluoroscopía. Básicamente estos son los más importantes. Después era hacer ya una yeyunostomía, ileostomías para alimentación no tanto. Hasta yeyunostomía nos sirve, ¿no? Que también se puede hacer en casos de pacientes que requieren alimentar de manera correcta. Las sondas, en general, la diferencia entre el uso de sonda nasogástrica para alimentar y una sonda nasoyeyunal es básicamente el tiempo. Una sonda nasogástrica la usamos en cortos o periodos cortos de tiempo. ¿Ya? Hay riesgo también de microaspiración, sobre todo en pacientes ancianos, cuando están mucho tiempo con una sonda nasogástrica, puede haber una predisposición a microaspiraciones. La sonda nasoyeyunal la usamos en periodos más largos de alimentación, pacientes que van a tener mucho tiempo de hospitalización, que van a requerir manejos especializados, multimodales, multidisciplinarios y demás. El tema de las ostomías, o sea, significa ostomías exteriorizar parte de la boca. Si dice gastrostomía, o sea, exteriorizar parte del estómago hacia afuera. Yeyunostomía, exteriorizar el yeyuno, parte de un segmento del yeyuno hacia afuera. Todo eso involucra. Gastrotomía percutánea, quirúrgica o fluoroscopía se puede hacer, dependiendo de la experiencia, del manejo del gastroenterólogo, del cirujano también, se puede hacer por laparoscopía, por cirugía abierta. Entonces, hay que ver. Hay incluso tubos o sondas especiales de gastrostomía que vienen en un kit, ¿no? Para ya directamente colocarlo y es fácil. Si no tienes esas sondas, se puede hacer de manera artesanal. Usamos normalmente una sonda Foley, que es un balcón con triple lumen y de calibre grueso. Usamos normalmente 20, 22 para fijarlo bien a la pared y al estómago. La yeyunostomía, igual, ¿no? Si no tienes una sonda especial de yeyunostomía, normalmente haces a unos 60
centímetros hasta 1 metro del trays, coges y ahí exteriorizas esa boquita. Hay varias técnicas con nombres propios, no es necesario que ustedes lo sepan, ni nada, es manejo de especialidad totalmente. Pero en general es esto, ¿no? Usar una sonda nasogástrica, nasoyeyunal, una gastrostomía, que es un tubo, ¿no es cierto?, exteriorizado por contrabertura, una pequeña incisión, cirugías relativamente fáciles, haces una pequeña incisión, ubicas el estómago y haces como una jareta doble, o sea, abres el estómago hasta la mucosa, pasas la sonda y haces una jareta. O sea, ¿qué significa una jareta? Es darle una orla, doble jareta normalmente, una en sentido horario y la otra en sentido antihorario. En la yeyunostomía casi también similar, ubicas el yeyuno, le colocas el tubo por dentro y lo exteriorizas hacia afuera, ¿no? A lo Witzel, a lo Stam, hay varias técnicas que nosotros usamos. Ahora, para el soporte alimentario puedes usar estos dos en el postoperatorio. Usamos proteína, que es el Provide Gold, líquida, que trae 6.5 gramos por dosis, por 30 ml, y el Licuacel, que también es proteína líquida, que te da 7 gramos por dosis, por 30 ml. La diferencia es básicamente un poco el precio y el tema de manejo. O sea, si tú tienes un paciente que va a tolerar parcialmente la dieta y quieres darle un soporte agregado, le puedes dar un poco de Provide Gold. Si el paciente no tolera prácticamente nada, necesitas darle más proteína, le puedes dar Licuacel. Es básicamente la diferencia. Y es una dosis diaria, ¿no? O sea, una dosis de 30 ml diario es suficiente, con eso nos mantiene. Ahora, el otro extremo es la nutrición parenteral, ¿no? La nutrición parenteral es más específica, se da en pacientes que sí realmente necesiten este tipo de manejo nutricional, es mucho más caro, hay más predisposición a complicaciones infecciosas, colestasis hepática, infección de catéter, sobrecrecimiento bacteriano y demás, ¿ya? Pero si amerita el paciente una nutrición parenteral, pues tiene que tenerla. Indicaciones, ¿cuándo? En recién nacidos con anomalías gastrointestinales muy graves, pacientes adultos con síndrome de intestino corto, eso también lo vamos a ver en el tema del intestino, ¿no? Vas a ver si el paciente va a tener colon o no va a tener válvula ileocecal, si va a tener válvula ileocecal pero con un intestino muy chiquito, ¿ya? Entonces eso vamos a ver, es diferente decir intestino corto, ¿ya? Decir síndrome de intestino corto, ¿ya? O una complicación, lo que es el síndrome de intestino corto. Son diferentes conceptos. Enfermos quirúrgicos con hilio paralítico prolongado, o sea que el paciente no está funcionando su intestino, no hay un tránsito correcto, secundaria a operaciones, el paciente tiene un hilio prolongado, más de 7, 10 días están con distensión abdominal, náuseas, vómitos, se ven las radiografías compatibles con hilio, entonces algunos pacientes van a requerir nutrición parenteral. Fracaso de los intentos por proporcionar calorías adecuadas mediante una sonda entérica o tienes residuo muy alto. La fórmula, si no les va bien a estos pacientes, ¿no? Tienes mucho residuo en las sondas, prácticamente lo que entra está saliendo, o hay intolerancia, hay dolor, hay cólicos, de acuerdo a las dietas que el paciente esté recibiendo. Pacientes graves, hipercatabólicos, ¿ya? Pacientes hipoalbuminémicos severos, ¿no? Albúmina en 1, 1.5, pues difícil dar una nutrición enteral, no va a mejorar de manera completa. ¿Ya? La nutrición parenteral, ¿no? Hay indicaciones exclusivas también, aparte de lo que estamos conversando, en cirugías mayores grandes, ¿no? En gastrectomías totales, esofagectomías, cirugía de Whipple, colectomías totales, pacientes para poder alimentar de manera parcial a este tipo de pacientes. ¿Ya? Cirugías de tipo medio, resecciones de colon, normalmente no es necesario, pero los libros te lo indican también. Y las complicaciones, sí, en el postoperatorio de nutrición parenteral, indicando nutrición parenteral en pacientes con hilio paralítico, dehiscencias de anastomosis importantes, peritonitis a repetición, fístulas del tránsito intestinal, sobre todo las altas, estamos diciendo en yeyuno, proximal o en duodenales, biliares, son difíciles a veces de manejar solamente con un tratamiento conservador. Obstrucciones del aparato digestivo, a veces vemos, ¿no? El síndrome de mala absorción, síndrome de intestino corto, pacientes que van a tener incluso nutrición parenteral domiciliaria. Hay centros, ¿no? Donde te dan nutrición parenteral domiciliaria. Y las complicaciones que podemos manejar, ¿no? En nutrición parenteral,
son tres, básicamente las complicaciones técnicas, ¿no? Infección del catéter puede ser, cuando se deja mucho tiempo, normalmente un catéter venoso central que nosotros usamos para alimentación, hay que cambiarlos, pues, ¿no? Normalmente cada 12 días, máximo 12 a 15 días en algunos extremos, 10 a 12 días es el promedio que tendrías que tener. Ahora, pero estos pacientes, imagínense, hipoaluminémicos, están edematizados, están echados, están postrados, el acceso no es tan fácil, ¿no? Ponerle catéter cada 10 días es complicado, ¿no? Es difícil. ¿Qué más? Si el tiempo de permanencia, obviamente, el paciente va a tener más estancia prolongada, ¿ya? En cuanto a complicaciones metabólicas, puede haber esteatosis hepática, puede haber colestasis, formación, predisposición a cálculos biliares, ¿ya? Alteraciones enzimáticas hepáticas. Ahora, en la atrofia intestinal hay, por falta de estimulación intestinal, puede haber atrofia de vellosidad, ¿ya? Menor altura de las vellosidades, sobrecrecimiento bacteriano excesivo, baja de producción de inmunoglobulina y deterioro de la inmunidad intestinal. Todo esto puede pasar a un paciente que recibe nutrición parenteral por bastante tiempo. La primera parte, ¿alguna duda, comentario, chicos, hasta ahí? Es que vamos cargando el siguiente tema. ¿Alguien, alguna duda, comentario? Nadie. Ok, a ver, ¿me avisas, Diego, cuando se logre ver la pantalla? Ya. Ok, entonces esta parte es una parte pesada, ¿no? De verdad es un tema complicado, a veces que no nos gusta a muchos. Normalmente cuando tenemos alteración hidroelectrolítica, ¿ya? Hacemos un manejo conjunto, un manejo más dirigido al tema de medicina interna o a cuidados intensivos o a nefro, ¿no? Entonces, si tienes a la mano en un hospital que tengas estos especialistas, pues mejor, ¿no? Mucho mejor para el paciente, ¿no? Que tengas un manejo más dirigido por alguien que sí maneja de manera más frecuente, ¿no? En UCI, pues hay mucho manejo de líquidos electrolitos, manejan bastante bien lo que es el control con ágamas, electrolitos y demás. Entonces, si tenemos esa oportunidad, mejor que sea manejado por un médico que ve mucho este tema, ¿ya? Entonces, rápidamente vemos que en el agua, pues en los adultos van a presentar el 40% y el 60% del peso total, normalmente 60% del peso total. Vemos que tienes el agua corporal total, ¿no? Va a variar un poco entre lo que es varón o mujer. Mientras más joven eres, ¿no? Vas a tener más cantidad de agua en los neonatos, y en los ancianos va a haber mucho menos cantidad de agua. En el volumen del líquido intracelular y el extracelular también tienes un porcentaje muy claro, que es así, ¿no? El volumen intracelular 40% y el extracelular 20%, que está dividido entre el plasma el 5% y el líquido intersticial el 15%. Eso lo saben bastante bien ustedes, no vamos a repetir mucho de esto. Sabemos que en el plasma la mayor cantidad, ¿no? Tenemos los cationes como el sodio, la cabeza, el promedio de 140 es el volumen que te aparece en el equivalentes. En el líquido intersticial tenemos el sodio un poquito más alto, y en el líquido intracelular pues vemos que el potasio tiene un volumen alto, ¿no? De 150 más o menos. ¿Ok? Entonces el intercambio de agua sí es importante para nosotros, porque vemos, hay pacientes que van a consumir pues mucho líquido, ¿ya? Pues normalmente un paciente, pues en general va a consumir 1,5 litros, 2 litros. Pero hay pacientes que consumen poco líquido, poco agua, y pacientes que te consumen mucho líquido. En el ámbito quirúrgico, entonces la reposición, el intercambio es importante, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Que vemos que 1.500 ml van a venir directamente de la ingesta de líquidos y el resto de la degradación de los alimentos sólidos y el metabolismo de estos mismos. Las pérdidas también son importantes. Hay pacientes que, por ejemplo, van varias veces al baño a orinar, a hacer las deposiciones, ¿no? Porque entonces va a variar eso, ¿no? En promedio son 250 de ml en las heces, 1.500 por la orina, 600 ml en perdas insensibles, por lo que es la piel, el pulmón, la respiración. Los pacientes que transpiran mucho, por ejemplo, hacen mucho ejercicio, pacientes ansiosos, con estrés, con histeria,
¿no? Los poliúricos y demás, o pacientes que tienen pues diarrea infecciosa, entonces va a haber mucha más pérdida de líquidos y el intercambio tiene que ser mucho más claro, ¿ya? El cálculo de líquidos, obviamente, vemos que un paciente va a requerir 35 ml por kilo día. Es por eso que en la hidratación nosotros le ponemos, pues, más o menos, ¿no? 35 o 40 gotas por minuto, dependiendo del tipo de paciente. Es un promedio inicialmente. ¿No? En un niño es un poquito más alto, 50-60, en lactantes 15 ml por kilo. Entonces, hay que tener en cuenta los factores importantes, entre ellos la enfermedad de base que vas a tener, pacientes, hemos dicho, pacientes oncológicos, pacientes que tienen fístulas intestinales, va a haber mucho más pérdidas, pacientes de manejo gastrointestinal, por ejemplo, pacientes que vomitan, tienen mucha diarrea, tienen fístula, tienen fiebre, van a perder más cantidad de líquidos, pacientes con drenajes, ¿no? Con sonda nasogástrica, drenajes biliares, drenajes intestinales, fístulas intestinales. Entonces hay que hacer un manejo de un equilibrio más neutro, de equilibrio de líquidos. Hay que ver la cantidad de ingresos y egresos. Es importante en la hojita que tenemos en el pie de cama de todos los pacientes que están con orden de balance, se tiene que ver cuánto está ingresando y cuánto está saliendo para un balance más neutro posible. Hay que ver los signos vitales de nuestros pacientes, ¿no? Entonces ahí básicamente un paciente deshidratado postoperado está probablemente con una taquicardia y demás. La BBC también puede estar baja, entonces hay que tener el control del manejo inicial de estos pacientes. Hay que recordar también que los líquidos corporales tenemos un volumen, ¿no? Normalmente la saliva 1000 ml, el jugo gástrico 2000, la bilis es 1000, el jugo pancreático 1000, el flujo duodenal 800 a 1000, el flujo ileal 3000, el flujo fecal unos 250. Entonces, esto es importante si tú vas a ir manejando. Entonces, te imaginas toda la cantidad de líquido que va a pasar hasta que llegue hasta el colon, entonces es bastante. Es por eso el miedo que algunos tienen de decir, no, pero no vamos a dar de alimentar, de comer a estos pacientes, pues ya hay buen flujo que pasa hasta el tracto intestinal. Entonces, las fórmulas hay que ver más o menos con 1500 ml de agua por cada metro cuadrado. Entonces, se ve con peso por 4 más 7, todo eso entre el peso más 90 para ver la cantidad por superficie cuadrada, por superficie corporal que vas a tener en estos pacientes. Los signos y síntomas de alteración del volumen, mientras tengas menos cantidad de volumen, obviamente el paciente va a tener baja de peso, está taquicárdico, como hemos dicho, puede haber hipotensión, las velas están colapsadas, hay oliguria, más predisposición a un hilio. Exceso de volumen, mucho volumen, el paciente está edematizado, incrementa el gasto cardíaco, las venas están más distendidas, hay edema intestinal, edema pulmonar, entonces tampoco no podemos sobrecargar de volumen, sobre todo en edades extremas, en pacientes pediátricos, en pacientes ancianos, hay que tener mucho cuidado. Hay que ver cuánto el anestesiólogo está dando de reposición o cuánto de volumen le pasa en sala de operaciones. Normalmente se da entre 500 a 1000 ml por hora de cirugía, eso es lo que más o menos se maneja. Los líquidos de reanimar, obviamente, son el Ringer lactato y el cloruro, eso ya lo saben. Y el manejo individualizado de electrolitos, lo vamos a ver ahora rápidamente, ver el sodio, que es el principal catión extracelular, ¿no es cierto? El volumen, la concentración tienes en el extracelular es de 135 o 145 miliequivalentes por litro, y la hiponatremia y la hipernatremia casi siempre van a recién diagnosticarse cuando ya hay algo muy considerado. O sea, tener una hiponatremia leve, hipernatremia leve, para nosotros en cirugía no nos importa mucho, más es el manejo médico, ¿no? Es el manejo de medicina interna, nosotros no tanto. Entonces, una hiponatremia, las causas de hiponatremia puede ser falta de aporte, pérdida de líquidos, excesiva eliminación por el riñón, estados de edema, enfermedades endocrinas, el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, polidipsia extrema, o la pérdida normal de líquidos gastrointestinales o aporte excesivo de agua. Hay los tres tipos que lo saben: hiponatremia hipotónica hipovolémica, la hipotónica normovolémica y la hipotónica hipervolémica. ¿Ya? Entonces, eso de acuerdo a cada tipo de enfermedad que puedes tener. Nosotros, como digo, no lo vemos eso ya lo ve, es más dirigido para el tema de medicina interna y cualquier especialidad clínica. Los síntomas de hiponatremia van a ser inespecíficos, ¿no? Pero algunos pacientes pueden tener temblores, sacudidas musculares, convulsiones, hiperreflexia, reflexia. El diagnóstico hay que hacer un diagnóstico, obviamente, por un laboratorio de determinación sérica de
El sodio requerido va a ser el agua corporal total por el sodio que tenemos en ese momento, menos el sodio ideal, para ver el volumen que vamos a tener. No podemos sobrecargar mucho el volumen, o sea, no podemos responder rápidamente el volumen del sodio porque te puede dar, ¿no?, una milenolisis pontina. Otras causas también de hiponatremia son el alcoholismo, la malnutrición, uso excesivo de diuréticos, el trasplante hepático, ¿no? Tenemos una foto de una milenolisis pontina por la reposición rápida de volumen. Entonces, si se va a tratar de un déficit leve, no hay que dar, obviamente, hidratación endovenosa de solución salina. Si es un déficit de agua corporal, entonces hay que administrar cloruro con dosis estándar. En caso de tratarse de un exceso de agua, obviamente hay que restringir. Si es necesario determinar los electrolitos, hay que hacerlo normalmente cada 6, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo del tipo de paciente. El otro extremo, la hipernatremia, las causas van a ser pérdida de líquido, mucho sudor, hiperhidrosis, diuresis osmótica en pacientes diabéticos, hiperfunción suprarrenal o la diabetes insípida. Tratamiento es la dilución, eliminación del sodio y la cantidad de agua necesaria para diluir, ¿no? Se hace con una fórmula, déficit de agua igual el sodio sérico menos 140 sobre 140 por el agua corporal total que vamos a tener. Esto sí nos importa, el tema de potasio, nosotros en cirugía, más que de todos los electrolitos, el más importante para nosotros en cirugía es esto, ¿no? Porque ahí está muy relacionado con el tema intestinal, con el tema de ilio, con el tema de movilidad, con el tema de vómitos y pérdidas. Entonces, el potasio es el catión principal del cuerpo, ¿no? Normalmente el 98% es intracelular. El volumen en el extracelular que sí nos importa en el AGA es de hasta 4.5 mil equivalentes de manera normal, ¿ya? Y en los adultos el promedio de ingesta es de 50 a 150 mil equivalentes. Un gran porcentaje de potasio se va a eliminar por la orina. ¿Ya? Ok. La primera, la hipopotasemia, vemos, ¿no? Ustedes han visto en el electrocardiograma, tienes una onda P muy baja, ¿no? Casi plano, deprimida, ¿no? Entonces, cuando tienes potasio menos de 3.5 mil equivalentes por litro. Las causas de la hipocalemia, hipopotasemia pueden ser pérdidas gastrointestinales, como hemos dicho, pacientes que nosotros manejamos mucho en cirugía, pacientes que tienen vómitos, que tienen diarrea, pérdidas renales con alcalosis metabólica, consumo excesivo de diuréticos, por ejemplo, acidosis tubular, renal, cambios extracelulares como la alcalosis aguda, tratamiento con insulina también te va a dar hipocalemia. El tratamiento en una hipocalemia leve, no basta con eliminar la causa subyacente, hay que encontrar la causa que te está dando esto. No hay que infundir potasio en un paciente oligúrico, sobre todo las primeras 24 horas, un politraumatizado, un gran quemado, y el ritmo de infusión no tiene que ser mayor a 10 mil equivalentes por hora. Si es más acentuada la hipocalemia, menos de 3, ¿no? Se puede dar potasio, cloruro de potasio vía oral o vía endovenosa, ¿no? También, ¿no? Es el tema del sabor, que casi no siempre se tolera bien porque es un sabor no agradable, puede dar irritación gástrica o formación de úlceras en algunos casos, ¿ya? Entonces, hay que realizar controles de electrocardiograma, de potasios durante la instalación del tratamiento. La hipercalemia, hiperpotasemia es al revés, ¿no? Vemos las ondas T mucho más picudas, ¿ya? Ves cuando la concentración de potasio es más de 4.5 mil equivalentes por litro, puede ocurrir en individuos con insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, hemólisis, hipoaldosteronismo primario, acidosis, traumas graves. ¿Qué más? El consumo excesivo, por ejemplo, de litio, de ciclosporina, heparina, espironolactona, aldosterona. Hay casos en los cuales habla pseudo-hiperpotasemia, ¿no? Pacientes tienen leucocitosis, trombocitosis altas, leucocitosis que van a simular incluso una leucemia, pero en pacientes que sufrieron una extracción de una muestra de sangre pueden dar alteraciones de los resultados del laboratorio. Entonces acá se ve, mientras más potasio tengamos, obviamente la onda P, va a ser mucho más alta, ¿no? La onda T va a ser mucho más alta. Son T's mucho más picudas, más elevadas. El electrocardiograma puede tener mucha alteración. Hay que tener un poquito de cuidado en esos casos. El tratamiento va a depender del grado de hipercalemia. Pues un potasio sérico menor de 6, más solamente observación del paciente y controles nada más. Puedes usar un diurético de asa para acelerar la excreción renal. ¿Ya? Una cifra de potasio más de 6, ya hay que vigilar electrocardiográficamente al paciente. Podemos iniciar sorbitol,
En pacientes que no toleran la vía oral, ¿no? Se puede aplicar un enema de retención y usar furosemida de manera endovenosa. Otra forma también para manejar la hipercalemia, ¿no? Usamos callaxelate, usas glucosa como insulina o el gluconato de calcio a 5 a 10 ml de solución al 10%. ¿Ya? Con cuidado siempre, monitorizando al paciente. El tema de calcio, hipercalemia, hipercalcemia, no lo vemos nosotros mucho, pero tenemos que describirlo al menos. ¿Ya? En el adulto más o menos se tiene cerca de 1.200 gramos de calcio, de los cuales 99% se encuentra en el hueso y 1% fuera de él. En el líquido extracelular el calcio existe en 3 formas distintas. Unido a la fracción de proteínas, 40%, una fracción no ionizada unida al bicarbonato, fosfato y citrato, el 15%, y una fracción libre ionizada, que es la forma fisiológica activa. ¿Ya? Entonces, ya la formación del calcio y todo el metabolismo, eso no lo vamos a ver nosotros, eso ustedes ya pueden repasarlo, ¿ya? En condiciones habituales normalmente se encuentra entre 4 a 5 mil equivalentes por litro. La hipocalcemia, ¿no? Entonces vemos, hay que tener un calcio corregido, es un calcio bajo, normalmente el calcio va a bajar de 0.7 miligramos por decilitro. Entonces tenemos que hacer un calcio medido que estás teniendo en el resultado, más la resta de la albúmina real, menos la albúmina ideal, todo eso por 0.8 te va a dar el calcio correcto. Entonces, 2 son los casos principales de hipocalcemia. Los signos de hipocalcemia también ustedes ya lo saben, van a repasarlo, si no. Básicamente, 1, el secuestro aumentado del calcio, como la hiperfosfatemia, lisis tumoral, insuficiencia renal, transfusiones, pancreatitis, metástasis. Y acción del aparato hormona disminuida, que te va a dar signos como problemas neuromusculares, problemas psiquiátricos, cardíacos, oculares. ¿Ya? Puede haber tetania, que es la característica principal de la hipocalcemia, o problemas de arritmias e insuficiencia cardíaca. El tratamiento, ¿no? La hipocalcemia aguda sintomática va a requerir terapia inmediata. Damos gluconato de calcio al 10%, ¿no? En infusión con venoclisis de infusión rápida. Inicialmente y luego primero en bolo y luego en infusión. Se puede dar en infusión 10 a 15 miligramos por kilo. El otro extremo, la hipercalcemia, ¿no? Cuando se excluyen otras causas aparentes de hipercalcemia, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico correcto. Normalmente tienes concentraciones de calcio más de 10.5 miligramos por decilitros. Puede haber múltiples anormalidades asociadas o relacionadas con la hipercalcemia, como el hiperparatiroidismo, los adenomas, tumores malignos, carcinoma broncogénito, que son las causas más frecuentes de hipercalcemia, o lo que le llaman síndromes paraneoplásicos. ¿Ya? Los signos y síntomas son inespecíficos, pero el paciente puede debutar con urolitiasis, puede haber anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, puede haber poliuria, polidipsia, confusión, coma. Si el proceso se sigue prolongando, puede haber insuficiencia renal crónica, puede haber pancreatitis. Y los hallazgos de laboratorio pues son básicamente los que entran del diagnóstico. En el EKG se ve un ligero acostamiento del QT. Tratamiento, disminuir la absorción de calcio, que puede lograrse con corticoides, aumento de la excreción urinaria, administrando 3 litros de solución salina isotónica, o inhibición de la resorción con calcitonina a 4 unidades internacionales por kilo. El magnesio va muy de la mano con el tema de potasio. Si tienes hipocalemia, pues hipomagnesemia, casi seguro, pero no hay manifestaciones propias de alteración del magnesio, no se ven casi nunca. Es el segundo catión intracelular más importante. Casi la mitad del magnesio se encuentra en los tejidos blandos y poco más de la mitad en el hueso, ¿no? Entonces, menos de un 1% de magnesio corporal se halla en la sangre. Es un bloqueador natural y fisiológico del calcio. ¿Ya? Y las concentraciones normales de magnesio, 1.6 a 2.4 miliequivalentes por litro, y el riñón es el principal regulador del equilibrio del magnesio en el organismo. Entonces, la hipomagnesemia, ¿no? Más o menos los parámetros tienes que tener bajos, de 1.6 a 1.9 miligramos por decilitro. Las causas más comunes de hipomagnesemia, igual trastornos gastrointestinales como la hipocalemia, ¿no? Normalmente es asintomático. De estas manifestaciones puede haber depresión, puede haber debilidad muscular, puede haber convulsiones, puede haber parestesias, vértigo, calambres en las piernas, hiperreflexia, anorexia, náuseas y vómitos.
Cuando ya hay síntomas muy importantes como convulsiones, arritmia, tenemos que administrar sulfato de magnesio, que se usa para eso, se usa también en casos de hipertensión en la gestación, que es otro tema totalmente diferente al nuestro, ¿ya? Entonces se puede usar en bolo, se puede usar en infusión continua intravenosa, más o menos unas 12 horas de infusión. La hipermagnesemia es el opuesto. Puedes tener cifras de magnesio más de 2.000 equivalentes por litro, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, pues otros factores agregados por tratamiento excesivo de litio, hipotiroidismo, enfermedad de Addison. Los signos y síntomas normalmente no se ven, pero puedes tener calambres neuromusculares, alteraciones cardiovasculares, alteraciones endocrinas, cuando tienes parámetros más altos de 4.000 equivalentes. El tratamiento que tienes que dar, pues antagoniza los efectos neuromusculares cardíacos. En individuos con enfermedad renal terminal, se tiene que hacer la hemodiálisis para el tratamiento de elección de estos pacientes con hipermagnesemia. El fósforo es el anión intracelular más abundante, más o menos 700 a 1.000 gramos de fósforo en el adulto, ya normalmente se encuentra en el hueso, dientes, tejidos blandos y en el líquido extracelular. La hipofosfatemia tiene concentraciones menores de 2.3 miligramos por decilitro, ¿ya? Va a ser leve, moderado. Si tienes un trastorno ya grave, tienes que tener menos de 1 miligramo por decilitro. Los síntomas que puedes tener, puede haber confusión, puede haber dolor torácico, dolor muscular, puedes tener predisposición a infecciones, ¿ya? Puede haber parestesias, disminución de la fuerza, menor coordinación, coma. El tratamiento, si es leve a moderado, es asintomática, solo requiere incrementar la ingesta en la fuente, ¿no? Pues darle un poco más de leche al paciente. En casos más graves, ¿no? Cuando no es visible no es viable el tracto gastrointestinal, pues darle de manera endovenosa. Nosotros no hemos visto esto, ¿ya? En casos de hiperfosfatemia, ¿no? Tienes fósforo más de 4.7 miligramos por decilitro. La causa más común es la atenuación de la excreción urinaria del fósforo, ¿ya? La primera complicación normalmente puede haber calcificación metastásica de fosfato cálcico en tejidos blandos, articulaciones y arterias. Y en casos crónicos, los pacientes normalmente tienen problema renal que va a contribuir a osteodistrofia renal. El tratamiento, hay que usar antiácidos como que contienen aluminio, calcio, magnesio en la absorción intestinal. Y en casos extremos, la diálisis peritoneal o la hemodiálisis en casos de pacientes con insuficiencia renal. Eso también lo vemos en el equilibrio ácido básico. Cuando tenemos un AGA de un paciente, hay que ver los puntos importantes. Cuando veamos un AGA, tienes que tener el pH, cómo está el PCO2, cómo está el bicarbonato y cómo está el lactato. Esos 4 parámetros son los más importantes para nosotros. Es un pH normal, tienes entre 7.35 y 7.45. Va para acidosis para abajo y va para alcalosis para arriba. Excesiva acidosis o excesiva alcalosis es muy perjudicial para el paciente. Hay que tener un estándar, un equilibrio, ¿no es cierto?, en lo que es la parte del Mediterráneo. La toma de muestra de AGA puede ser obviamente arterial, puede ser radial, humeral, femoral, inguinal. Hay que ver dónde tienes un acceso y hay que ver a qué altura está tomado el paciente. Es diferente ver el pH en una ciudad a nivel del mar, una ciudad de mucha altura, cuando el PCO2 va a ser diferente. El FIO, ¿no es cierto?, también hay que ver con cuánto de oxígeno está sacando la muestra. Y como les decía, hay que ver básicamente un AGA que nosotros tomamos, el pH importante, el PO2, PCO2. El hematocrito no es nada confiable en un AGA. El tema de electrolitos son muy independientes de lo que tú estás manejando. Bicarbonato y el lactato. Todos esos 4 parámetros hay que ver de manera correcta en un examen de electrolitos. Puedes tener los 4 alteraciones, ¿no? Hacia abajo o hacia arriba, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Causas de acidosis metabólica, ¿no? Puedes tener ingesta excesiva de metanol, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, insuficiencia renal, pérdida de bicarbonato, acidosis tubular renal, fístulas, diarreas y demás. Causas de alcalosis metabólica, puedes tener pérdida de cloruro como exceso de uso de corticoides, pérdida de secreciones gástricas, aspiración intensa nasogástrica, diuréticos, el uso de antiácidos, el uso excesivo de bicarbonato,
disminución de filtrado glomerular, incremento de resorción de bicarbonato. Causas de acidosis respiratoria por hipoventilación, narcóticos, sedantes, lesión del sistema nervioso central, en la parte pulmonar misma, telectasias importantes, tapón de moco, neumonías a repetición, neumonía intrahospitalaria, derrame pleural, cuando hay síndrome compartimental abdominal, distensión abdominal, ascitis, atención, también te van a dar acidosis respiratoria. Causas de alcalosis respiratoria, pues va a haber mucho dolor, causas de isquemia, la fiebre, lo que es el asma, la hipoxemia, sepsis, pacientes que están tienen una alteración ventilatoria propia también te puede dar eso. Entonces, lo importante es ver, ¿no?, cómo estamos manejando los parámetros, si va a ser algo agudo, va a ser algo crónico. Normalmente tenemos que ver el pH, el PCO2 y el bicarbonato, estamos diciendo, ¿no? Lo que es agudo nos importa a nosotros por la emergencia, lo que es crónico lo tiene que ver con mucha paciencia del internista, el médico usiólogo. Entonces, en acidosis respiratoria tienes el pH bajo, el PCO2 alto y el bicarbonato normalmente está normal, no está normal. En alcalosis respiratoria, el pH alto, PCO2 bajo y el bicarbonato normal. En acidosis metabólica, pH bajo, el PCO2 normal y el bicarbonato está bajo. Y en alcalosis metabólica tienes un pH alto, PCO2 normal y el bicarbonato alto, ¿ya? Con su medio de compensación, eso solo lo saben ustedes. El tratamiento para cada uno, por ejemplo, en acidosis metabólica, bloquear obviamente el agente causal de lo que estamos conversando ahorita, corregir el bicarbonato, ya, corregir la hiperpotasemia, ver si va a requerir glucosa, insulina, bicarbonato, hemodiálisis, ventilación, hidratación. En alcalosis metabólica, puedes usar suero isotónico de potasio, cloruro, retirar los diuréticos, antagonistas H2, tratar la causa básica, pueden usar espironolactona o potasio. En acidosis respiratoria, si es algo aguda, tratar la enfermedad subyacente, aumentar el oxígeno, disminuir el CO2. Si es crónica, oxigenoterapia adecuada, evitar los sedantes y los narcóticos. Alcalosis respiratoria, ¿no? El tratamiento es tratar la causa subyacente igual, ventilación dentro de una bolsa de papel para absorber más CO2, necesitamos incrementar el CO2. Y también en caso de pHs muy altos o también se puede utilizar la misma medida, ¿no? Una alcalosis muy alta, pacientes con histeria, con mucha ansiedad, pues que respiren una bolsa de plástico, una bolsa para que retengan más cantidad de CO2. Y cualquier cosa especial o complicada que pueda tener este tipo de pacientes, como les comentaba, normalmente tenemos que hacer un manejo ya individualizado, ¿no? Hacer una interconsulta a medicina interna, una interconsulta a unidad de cuidados intensivos, una interconsulta a nefrología, ¿ya? O quien tengas a la mano más cercana al centro, al hospital, para el manejo más individualizado de este tipo de pacientes. En cirugía, como les decía, nosotros puedes valorar este tipo de pacientes que te pueden descompensar tu pronóstico quirúrgico. O sea, puedes tener una cirugía muy grande, pero todo sale bien, ¿no? El acto quirúrgico, pero tienes una alteración hidroelectrolítica importante, el paciente se pone con alteración del medio interno, el paciente te va a demorar en su recuperación y te puede complicar, no necesariamente por el tema quirúrgico, sino por el tema ya metabólico del mismo paciente. Ok, ¿alguna duda, comentario, chicos? A ver. ¿Alguien? Ya, muy bien. Si no hay más cosas, vamos a estar en conversación de lo que estamos quedando. Diego, por favor, ya, en el transcurso de la tarde me mandas la lista, si puedes hacerles, como te digo, ese documento con el nombre de cada uno de los que quieran venir al hospital, nombre, DNI, una firma, necesito eso para tener un aval, ya, para que no haya ningún problema. Como les digo, esto es algo totalmente voluntario, no es obligatorio para nadie, ya. Si quieren apoyar, perfecto. Entonces estamos en coordinación en ese aspecto, ya. Y si no hay más cosas, nos faltan 2 clases, dos lunes más, de la parte teórica. Después viene su seminario, que ya tienen que estar preparándolo desde ahorita.
y después ya viene el examen parcial, todos siguiendo el cronograma que tenemos. ¿Ya? Ok, muy bien, listo chicos, estamos en contacto, cuídense. Muchas gracias.